Hola letras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Nuestro rinconcito, la posada en el camino, el plato de estofado calentito que ofrecemos a los que como tú y como nosotras amamos la literatura. Y también para aquellos que se animan en la creación de historias. En nuestra humilde biblioteca, además del tema de la semana, también tendréis las últimas noticias literarias, esas novedades que se vienen en futuro próximo, esos eventos a los que todas y todas nos gusta asistir y de los que nos gusta enterarnos, y también un poquito de información de emprendedores literarios. Efectivamente. Y bueno chicos, sin más dilación, vamos a darle caña al capítulo de hoy, ¿no? Yo soy Vamos. Pili Yo soy Laura. y esto es Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Pues ya hemos empezado. Ya hemos empezado. Otra semanita más. Ya van 3. Madre mía, ya van Ya 3. van 3 semanas, no me lo creo. No me lo creo, 3 semanas seguidas. Sí. Aquí estamos. Aquí nos quedaremos. Ya se está acabando el mes. Que septiembre ha venido cargadito de todo. Porque ha venido cargadito de todo. De polémica, de libros, de absolutamente todo. Y bueno, también ha venido cargadito de las letras y de muchos libros. ¿Verdad? Sí, porque de otra cosa no, pero hemos hablado mucho, mucho de libros y también diré que poquito de escritura. Sí, es que ya tocaba, ¿no? Ya empieza Ya a tocar. tocaba, Sí. ya tocaba. Sí. Después de haber hecho un repaso, pues eso, de primeros tomos de sagas, también hemos hecho un repasito a esos libros que ya nos producen nostalgia porque precisamente no son jovencitos, igual que nosotras, Laura, nosotras tampoco somos tan jovencitas. No hace falta que lo digas en voz alta. No hace falta que lo digas en voz alta. Pero sí, yo también me sorprendí con el episodio anterior cuando vimos algunos libros que tenían ya más de 10 años. Sí. Es que hay muchas veces que no somos conscientes del paso del tiempo y además con todo lo que ha habido en los últimos años, con toda la Sí, pandemia, hay un par de años ahí que están en el limbo, que sí, no se sabe dónde han ido, pero oye, han pasado, ¿sabes? Los por desgracia han pasado. han pasado. Bueno, por Sí. desgracia o por suerte, porque seguimos aquí. Sí, Es lo seguimos aquí, importante. Sí. gracias a Topo. Gracias a todo. Sí. Pero bueno, no nos metamos en ese tipo de temas. De esto no va el podcast. El No. podcast va de lectura y de escritura. Y hoy es de lo que vamos a hablar, de nuestra Hmm. faceta de escritoras. Sí, efectivamente, porque, bueno, ya os hemos contado que a Laura y a mí nos apasiona leer fantasía y novela juvenil, pero también escribimos. Y de hecho, aunque lo que más nos gusta, o una de las cosas que más nos gusta es escribir fantasía, ahora mismo precisamente ninguna de las dos estamos con una obra de fantasía. No, Al revés, es decir, ahora mismo Laura está con una obra que es novela histórica y yo estoy con un thriller. igualito. Sí, fantasía a tope. La fantasía es no habernos cortado todavía las venas con toda la que estamos liando para sacar adelante los libros, pero oye. Sí. También diremos que no es por falta de ideas. Y si nos estáis escuchando, nos estáis viendo y sois escritores, escritoras y demás, ya sabréis que normalmente el problema no es que no tengas ideas. De hecho, sueles tener demasiadas. Hasta que tienes que elegir una historia o dos historias o uno o dos proyectos, a mí me gusta llamarlo proyectos, ¿no? Y embarcarte a ello. Sí, efectivamente. Y de hecho, Laura, cuenta un poquito de lo que estás escribiendo. Una Cuéntanos una mijita, ¿no? chispita. Sí, un poquito. Por lo menos Pues de cómo te acercaste a la novela histórica. ¿Por qué te dio por escribir novela histórica? digamos que a mí me gusta mucho escribir la novela histórica porque tiene un punto en común con la fantasía, que es que te permite estar en un sitio, o en este caso escribir de un sitio que ya no existe, ¿no? Tanto la fantasía como la novela histórica se sitúan en mundos que o bien están creados o bien están distorsionados, en el caso de la novela histórica ya han pasado, ¿no? Entonces, a mí me gustan ciertos periodos de la historia, pues bastante, y es en uno de esos periodos, en detalle dentro de todo lo que pasó en el siglo XX, pues en la Primera Guerra Mundial, donde sitúo este proyecto que estoy escribiendo ahora mismo, ¿no? Proyecto Hiedra, por ponerle nombre, y también que asociéis un poco de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, Fantástico. sí. Fantástico, maravilloso. Y yo estoy escribiendo un thriller o un grip lit, según lo queráis llamar. La verdad es que
es un poco complicado diferenciar los géneros, los subgéneros dentro de la novela negra. Novela negra, novela de crímenes, ¿vale? De hecho, tenemos un vídeo en YouTube hablando sobre ello, hablando específicamente de cómo hacer un thriller, de cómo escribir un thriller, pero también hacemos un repaso a los diferentes subgéneros para situar un poco al lector, al escritor, a quien quiera que esté viendo el vídeo. De todas formas, probablemente volveremos sobre esto en algún podcast posterior, así que tampoco vamos a entrar en ello. Pero vaya, básicamente es eso. Estoy escribiendo un thriller con bastante carga romántica, pero sin llegar a ser una novela romántica, que hay una diferencia. Y bueno, está siendo también súper divertido. No, sí, está siendo divertido. Aunque también sea duro, sobre todo cuadrar las cosas, pero está muy guay, está muy guay. Tengo muchas ganas de que veáis el proyecto Canción 2.0 en papelito. No sé cuándo será, espero que sea en un futuro próximo, pero bueno. Y el 2.0 ya os explicaré a cuento de que viene, en otro momento también. Sí, en otro momento. Pero bueno, sí. Yo creo que conforme vayamos avanzando también en este podcast, en los episodios, ya nos iréis conociendo, os contaremos un poquito más de lo que estamos escribiendo en nuestras historias, pero creo que sí merece la pena contar al menos una pincelada del prólogo, tal vez. Vale. Sí, vale. Venga, vamos a dar aquí un spoilercito, sí. un adelanto en exclusiva para nuestros oyentes del podcast. Sí. A ver, si quieres me lanzo yo, ya que he lanzado esto, ¿no? Realmente a lo que me refiero es esos inicios de libros con los que intentamos enganchar al lector. Al final tenemos un tiempo limitado, hay muchos libros en el mercado y lo que necesitamos es que cuando un lector coja ya la primera página de nuestro libro se encuentre con una situación que, digamos, le haga querer avanzar, ¿no? Sí. Si no, no va a continuar leyendo. O sea, no podemos tener un libro que a partir de la página 100 mejore. Efectivamente. Porque lo más probable es que los lectores no lleguen a esa maravillosa página 100, ¿no? Lo más probable no, es que no van a llegar. No va a llegar ni el Tato va a llegar a la página 5. Va a llegar a la página 10. A lo mejor un familiar tuyo, un amigo, pero sí. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues digamos que los prólogos tienen que intentar enganchar a los lectores, y es lo que nosotras hemos intentado con nuestras historias, ¿no? Ya veremos si al final surte efecto o no, pero al menos el proyecto Hiedra parte de una situación bastante complicada, porque tenemos a la protagonista de la historia en medio de un patio que le acaban de hacer parte de una toma de rehenes. Sí, efectivamente. Y estamos hablando que estamos en medio de la Primera Guerra Mundial, que la pobre no es que tenga precisamente un móvil para pedir ayuda. No, en absoluto. De hecho, yo he leído el primer capítulo de Laura y el primer momento es como, me estás vacilando, pero es que el final del primer capítulo es todavía me estás vacilando mucho más, ¿sabes? Así que... Cierto. Sí. Y ahí lo dejo, esa es la pincelada. Sí, que no diga más. No. Pero tenéis que leerlo, cuando podáis leerlo. Cuando esté el proyecto Hiedra. Bueno, ¿y tú, Pili? Cuenta el inicio de tu capítulo, bueno, de tu proyecto, de Proyecto Canción 2.0. Yo es que tengo prólogo y tengo el prólogo dividido en dos partes. La primera parte son unos hermanos que están jugando en un patio y sucede algo con uno de ellos. Es decir, el más pequeño entra un momento en la casa y cuando sale el hermano mayor ya no está y no sabe a dónde ha ido. Y luego tengo una segunda parte del prólogo que ocurre bastantes años después, que te presenta a una chica que está huyendo de algo, pero no se sabe muy bien qué. De hecho, ni siquiera ella sabe muy bien de qué está huyendo, pero está en una situación bastante comprometida. Y ese sería el inicio, esas serían las pinceladas iniciales de lo que está sucediendo. Y como podéis ver o escuchar, Pili, nos encanta meter en apuros a nuestros protagonistas. Eso, como escritores y escritoras, nos encanta ponerle la vida complicada, si no tiene gracia. No, si es que los escritores estamos aquí para fastidiar, por no decir una palabra mucho más fuerte que empieza por J y que probablemente no censuren, a nuestros personajes. Es decir, ¿los amamos con locura? Sí, pero también los torturamos, vamos, ni la Inquisición. Nobody expected the Spanish Inquisition, but nobody expected the Spanish, writers, general writers. Así que
Hey. Se lo hacemos pasar mal, sí. Pero es Sí, que sí, después sí. nos encanta cómo van superando situaciones. Hombre, es que esa es la gracia. Sí, Que si sí. no tienen nada que hacer, pues los pobres pues se nos quedan ahí tirados. Pero bueno, eh, creo que deberíamos ir pasando a las noticias, que nos enredamos y tenemos todavía Sí, mucho de lo que hablar en el capítulo. Y bueno, sí. chicos, vamos con las noticias literarias y luego ya os seguimos dando la tabarra con el tema del día. Bueno, y antes de empezar con el tema de la semana, tenemos que decir cómo van nuestras lecturas. Pili, ¿qué estás leyendo ahora mismo y cómo va la cosa? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo la hipótesis, bueno, acabo de terminar realmente, hace como ayer, acabo de terminar la hipótesis del amor de Ali Hazelwood y he de decir que me ha encantado. ¿Sí? Sí, me ha encantado. Estoy living con este libro. No sé, es que me parecen tan cookies. Es que me parecen muy cookies. Además, encima de todo, a ver, yo no soy una súper fan de Star Wars, pero seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar, bueno, decir que está basado en un fanfic de Kylo Ren y de la otra chica que ahora mismo no me De acuerdo Rey. del nombre, de Rey. Y no sé, es que imaginarme a los actores, mira que a mí ese muchacho no me gusta especialmente, ¿vale? No es súper santo de mi devoción, pero no sé, te mete de forma diferente en la historia y la verdad es que me ha molado un montonazo, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Pues me alegro que te haya gustado, Pili, porque además es un libro que he visto un montón por Bookstagram y Sí, un sí, montón de sí. gente lo recomienda. Es de romántica, ¿verdad? Sí, es romántica contemporánea. Son dos científicos que están en una universidad. Él es profesor y ella está estudiando el doctorado, pero no son profesor y alumna. Es decir, él es un profesor de la universidad y ella está en otro departamento. No tienen nada que ver en ese sentido. Y yo había visto tanto críticas muy positivas como críticas no tan positivas. Pero a mí personalmente me ha gustado mucho. Yo lo recomiendo. Sí. Pues apuntado, apuntado. Sí, 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 sí. Es muy cookie, es muy cookie. ¿Y tú qué? ¿Tú qué estás leyendo, Laura? Pues mira, estoy leyendo algo que creo que te va a gustar mucho, porque estoy con Heredera de Fuego de Sarah J. Maas, tercer libro de la saga Trono de Cristal. Lo acabo de Buah. empezar, llevo relativamente poco, pero esto se está poniendo un interesante que madre mía, no sé cómo voy a acabar este libro, no sé qué va a pasar, pero me está gustando mucho, mucho. Yo te puedo adelantar que vas a acabar culitorcida, porque es que es el libro que lo cambia todo. Es donde se produce ese vuelco, ese gran plot twist de la saga de Trono de Cristal. Bueno, hay unos pocos, ¿no? Pero el plot twist que cambia totalmente el rumbo de la saga. A mí el tercero es mi favorito, yo creo que es mi favorito. Me encanta, me encanta. Es brutal, Pues te va a nada, pues gustar mucho. cuando lo termine ya te diré, pero por ahora me está gustando muchísimo. Me alegro, me alegro. Eso, Sí. hay que atraer a la gente al mundo de Sara, por favor. No, Bueno, no es una religión, pero vaya, en unos años yo no descarto. los veo siendo Espero. devotas, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene que hacer una ligera, tiene que volver a subir hacia arriba, porque la pobre en los dos últimos libros me ha estado bajando un poquito el nivel. Pero bueno, oye, por favor, Bueno, Sara. dejémosla, que tiene que estar concentrada escribiendo para sacar los siguientes. Y yo creo que tú y yo, mientras Sara sigue escribiendo sus maravillas de libro, podemos empezar con el tema de la semana, ¿no? Sí, vamos ¿Damos a paso darle al tema caña. de la semana? Sí. Venga. ¿Os acordáis de que al principio del episodio uno, sí, efectivamente, del episodio uno de Tú, Abelaris y yo a Hogwarts, estuvimos hablando de primeros libros de saga y estuvimos diciendo que si un primer tomo de una saga no enganchaba lo suficiente, que el resto de la saga ya podía ser todo lo buena que tú quisieras, que no te la iba a leer ni Cristo. O a lo mejor alguna persona, pero no iba a ser lo normal, ¿no? Pues realmente cuando hablamos de tomos únicos o de cualquier otro tipo de formato, relato corto, de cuento, de lo que sea, y de historias en general, si el principio de la historia no engancha, sucede lo mismo que con los primeros tomos de saga. Se te va a la porra todo, se te cae todo porque no, la gente no va a tender a leerlo, porque si no le llama la atención, pues no va a seguir a- ay, se me ha ido la palabra. ¿Te lo puedes creer? No va a seguir leyendo, Sí, sí, no va a continuar con la exactamente, sí. historia. Sí, no va a perder, entre comillas, su tiempo leyendo tu historia si no le interesa al Y principio.
A eso me Y quería por referir. eso dicen que los comienzos y en el caso de las historias, arrancar a escribir una historia, escribir estas primeras páginas, ese primer capítulo, es lo más difícil. Y sí, de Hmm. hecho, es el capítulo que yo creo que más se revisa en un libro. Esas primeras, Sí, tiene toda la esas pinta. primeras páginas. Pero es verdad que al igual que es lo más complicado y lo que más se revisa, también hay técnicas de cara a poder hacer un inicio interesante que enganche a los lectores o que potencialmente vaya a enganchar. Recordemos que no a todos nos gusta lo mismo y que a lo mejor habrá principios de libros que yo pienso que son insuperables y que a mí me hacen querer coger el libro y que por ejemplo a vosotros o a Pili que está aquí a mi lado no le llama la atención, ¿no? Pero más allá de eso, hay técnicas, hay cosas que se pueden hacer. Exacto, es decir, por ejemplo, hay que tener, sobre todo al inicio de una historia, es muy importante el dosificar la información de forma correcta. Y esto es práctica, ¿vale? Esto es práctica. Porque si dices demasiado y son datos que no son relevantes en ese momento, la gente se va a saturar, se va a agobiar y no va a seguir leyendo, pero porque le va a explotar la cabeza. Y también, por otro lado, si apenas cuentas cosas, llega un punto en el que pasas la línea del misterio y te metes en no estar situando bien al lector. Y entonces tampoco va a seguir leyendo porque no se va a enterar de nada y no se va a sentir atraído por la historia. Por eso hay que Buscar un equilibrio. practicar hasta que, sí, exactamente, hay que llegar a un punto en el que sea la narración lo suficientemente ágil como para que llame la atención del lector, pero también para darle esas píldoras que hagan que quiera seguir leyendo la historia. También ayuda mucho el hecho de situar al lector en una situación y lograr que empatice. Eso realmente hace magia. Si tú pones a tu Sí. protagonista en medio de una situación en la que los lectores lo leen y dicen, anda, esto que está pasando, a ver qué haría yo en esta situación, Mm, ya vais a conseguir que esa persona tenga curiosidad por decir, vale, a lo mejor yo haría esto, pero ¿qué va a ser este personaje en este libro, no? exacto. Eso ayuda muchísimo, el empatizar o el crear en esas situaciones de misterio que al lector le dé curiosidad y diga, ¿qué está pasando aquí, no? Incluso que esté intentando hacer un poco de detective o adivinar por dónde pueden ir al asunto, ¿no? Eso también ayuda muchísimo. Y sobre Mm, todo ayuda a conocer tu historia, a conocer lo que quieres contar. No, obviamente no todos los inicios de historias son iguales ni mucho menos, pero ni siquiera de tus propias historias. Tú puedes estar escribiendo varios proyectos y el proyecto A iniciar de una manera y el proyecto B de una manera totalmente distinta y los dos enganchar por completo a los lectores. exacto, es decir, no hay un único, no hay una fórmula maestra para que tu inicio sea espectacular. Es decir, tú también tienes que ir viendo lo que cuadra con lo que estás escribiendo y lo que cuadra con tu estilo, que eso es importante. Es decir, incluso cuando leemos a otros autores que nos gustan y que nos llaman, y que para nosotros son fuentes de inspiración, no tenemos por qué copiar sus fórmulas al 100%, hay que adaptarlas. Pero bueno, ya que ha sido suficiente Sí, teoría por un sí, sí, sí. episodio. Vamos a ver un poco más la práctica, como quien dice, ¿no? Y para ello vamos a hablar de algunos libros que para nosotras tienen unos inicios muy buenos. Unos inicios que a nosotros nos han gustado especialmente y nos han enganchado mucho a la Sí, historia. y aquí creo que es importante, Pili, porque aquí se mezclan dos cosas. Por un lado está nuestra faceta de escritoras, que nos hace coger esos inicios y decir, vale, este inicio tiene esto y esto que sabemos que puede funcionar y que puede enganchar, pero después también se entremezcla un poco con nuestra faceta de lectoras, porque aunque intentemos ser Mm, objetivas, somos personas, también somos lectoras, entonces hay inicios que a nosotras nos han arrastrado desde el punto de vista, pues digamos, más subjetivo, más como lectoras, diciendo es que este inicio me provoca muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí entran en juego, digamos, nuestras dos facetas. exacto. Nosotros vamos a intentar centrarnos un poco más en lo objetivo, que es lo que nos va a ayudar como escritores. Pero bueno, sí, al final todo tiene un punto subjetivo. Si es que, aunque un inicio sea técnicamente perfecto
o sea muy bueno, no tiene por qué gustar y viceversa. Es decir, hay inicios que técnicamente no son buenos, pero que sin embargo llaman la atención lo suficiente como para que el lector se quede ahí estancado. Es que esto es como el cine. Es decir, si tú hay muchas veces que las películas súper aclamadas por la crítica especializada, dicen, oye, fantástico, pero luego llega al público y al público no le gusta la película. Porque sea muy lenta, porque no entiendan ciertas sutilezas del lenguaje narrativo audiovisual, etc. Pues con los libros pasa exactamente lo mismo. Hay libros que técnicamente son perfectos o casi perfectos, pero que al lector no les gusta y viceversa. Así que, de verdad, esto, por eso lo que decía Laura, esto también es en parte nuestra opinión subjetiva. Vamos a intentar que no sea todo, que haya una parte de técnica y de objetividad, pero que a nosotros nos parezcan súper buenos estos inicios de libro no significa que a vosotros también, ¿vale? Y por favor, si nos estás viendo desde YouTube o escuchando el podcast o nos quieres buscar en nuestras redes sociales, déjanos en comentarios qué inicios de libros a ti te han parecido pues buenos o espectaculares, o incluso si alguno de los inicios de libros que vamos a nombrar en el capítulo a ti pues no te parecieron tan buenos. Yo por lo menos estoy deseando saber qué opinan los oyentes, ¿no? La gente que nos está escuchando, nos está viendo de todo esto. Exactamente, sí, dejádnoslo. Si os animáis, explicad un poquito el por qué os ha gustado mucho y lo analizamos entre todos. Y también, aparte de en YouTube, que sepáis que tendréis la publicación destacada en nuestro Instagram del capítulo en concreto, para que podáis ir allí y también dejarnos nuestros comentarios si preferís hacerlo por ese medio. Pero bueno, ahora vamos con ello, ¿no? ¿Te parece, Pili, que empiece yo con un libro que a mí su inicio me parece muy, muy bueno y me dejó con los pelos de punta, literalmente? Vale, dale caña. Pues estoy hablando de todo un clásico, estoy hablando de Drácula de Bram Stoker. Y es que ese inicio del libro, mira, ese libro tiene muchas cosas y sentó muchos precedentes, empezando, por ejemplo, pues por todo el mito del vampiro, ¿no? Que se ha estirado y ha seguido y sigue y tanto nos gusta, ¿no? Pero más allá de eso, sí. El inicio de este libro, la verdad es que combina muy bien una técnica narrativa que, bueno, le llamamos técnica narrativa o, bueno, si lo podemos llamar técnica, ¿no? Que es, combina muy bien ponerte en primera persona en la piel del personaje, porque tú al final estás leyendo un diario, entradas de un diario, con todo lo que te hace sentir el autor del libro, ¿no? Bram Stoker lo que consigue con este inicio es que tú te pongas en la piel de Jonathan Harker, un abogado que está yendo de viaje a Transilvania a ver a un tal conde Drácula que está interesado en vender su propiedad, comprar otra en Londres y él tiene que cerrar la transacción. Pensemos... Sí. Déjame dar un punto aquí. Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros actualmente sabemos quién es el conde Drácula, lo sabemos de siempre. Es decir, es como... forma parte de la cultura popular, ¿no? Sabéis quién es el conde Drácula. Pero vosotros imaginaos en el momento en el que salió el libro, que no se había escrito nada sobre vampiros o casi nada, que sí, había mitos en torno a figuras parecidas, ¿no? En el folclore de diferentes sitios, pero no un libro como tal, como es Drácula de Bram Stoker. Y la gente, cuando estaba leyendo eso, no sabía quién leches era el conde Drácula. Entonces, imaginaos el shock cuando empieza, cómo se tienen que sentir, cómo se tienen que meter la piel de ese señor que está más perdido que el barco del arroz, el pobre Jonathan, descubriendo quién es el conde Drácula. Es decir, a lo mejor hoy en día no nos sorprende, pero si hacemos un esfuerzo de echar la vista atrás, es que es mucha telita. Mucha telita. Pero sobre todo en ese inicio de capítulo, lo que realmente te engancha y lo que te provoca, ¿no? Es que tú estás leyendo el diario de Jonathan y ves que la cosa no va bien. Porque tú estás leyendo esas entradas y ves que Jonathan, conforme más se acerca a Transilvania y a los dominios del conde Drácula, todo el mundo que se encuentra le dan ajos, le dan un crucifijo, le dicen por favor no te acerques ahí, es la noche en la que los espíritus merodean y no sé qué. O sea, cada vez se lo pintan peor, después empieza a llover, empieza a escuchar unos sonidos extraños.
Y el tío sigue porque tiene un trabajo y el pobre es un currante y dice, tengo que cerrar este contrato, no como. O sea, y tú lo estás leyendo y dices, Jonathan, por el amor de Dios, no hay algo con lo que ganarte la vida mejor que esto. Pobrecito, tío, dedícate a otra cosa. Ponte a vender Biblias puerta por puerta, algo, o limones, alfombras, pero... lo que sea. Pero no, tú le ves ahí y entonces tú cada vez ves que la situación se complica, estás leyendo el diario de Jonathan y aunque tú ya sabes quién es Drácula, realmente Bram Stoker consigue meterte el miedo bajo la piel. Tú sientes el miedo de Jonathan y si te pilla en un momento emocionalmente en el que conectas con el libro, sientes ese mismo miedo leyéndolo, ¿no? Y por eso a mí me parece un muy buen inicio de libro, Pili. De verdad que yo siempre que hablamos de este tema, yo es uno de los libros que siempre se me vienen a la mente. Yo es que, si te soy sincera, Drácula la he visto en cine, la he visto en teatro varias veces, pero nunca he leído el libro. Pues tienes que leerlo, Sí. que leerlo, muy Sí, sí. recomendable. Y lo único, la última pincelada es cuando estás ya en ese encuentro, ¿no? Que eso también es muy famoso porque se ha visto en las películas, esa gran frase de sea bienvenido a mi morada, entren en castillo por su propia voluntad. En el libro Sí. lo dice no una vez, sino 2 veces. Y tú estás ahí viendo a Jonathan y tú, Jonathan, no entres. Firma el consentimiento, Jonathan, está diciendo Drácula. acepta cookies, ¿no? Pues tal cual. Y Jonathan acepta las cookies y tira, ¿no? Sí. Ay, me ha gustado lo de las Sí, cookies. sí. Me ha gustado Pero lo de es las verdad que cookies. eso que ves en la película Totalmente. una sola vez, creo que una sola vez, ¿no? En el libro tiene 2 veces y es como lo que te cierra ese inicio del libro y lo que hace que tenga todavía más carga. Sí, Qué arte. Ostras, sí que lo habíamos comentado, pero no lo recordaba yo ahora mismo. Es que ha estado curioso, ha estado potente. Pero bueno, Sí, sí. Pili, ya creo que hemos hablado suficiente de Drácula. Dime tú algún otro libro que su inicio a ti te haya sorprendido. Pues mira, hay un libro que a mí me parece espectacular. Espectacular, tanto si te gusta el thriller como si no te gusta el thriller. Es como un libro, un must que tienes que leer porque es brutal. Y si, aunque no te guste el thriller, escribes, y por eso estás escuchando este capítulo, te va a ayudar mucho en la definición de personajes, en cómo crear plot twist, en cómo... Es muy completo, este libro es muy completo. Estoy hablando de Confesiones de Kanae Minato. Tiene ya unos años este libro, no es una novedad precisamente. Y básicamente trata de una profesora de instituto que tiene una niña pequeñita, no me acuerdo ahora mismo si de 3 o 5 años, algo así pequeñita. Y claro, como ella es madre soltera, pues se lleva a la niña después de clase algunos días porque no puede estar en casa cuidándola. Entonces, mientras está haciendo lo que sea, pues está la niña en el instituto. Y normalmente los chicos de su clase pues se quedan con la niña algunos y la entretienen y tal. Y la niña aparece muerta en la piscina del instituto. Y ella sabe que la han matado, que no ha sido un accidente y además sabe quién ha sido, quiénes han matado a la niña. Y el inicio de esta obra te descoloca completamente porque ella está en clase, está hablando con los alumnos y le está diciendo que se va a ir, es decir, creo que es el último día de clase o algo así. Sí, me parece que es el último día de clase del año. Y le está diciendo, mirad chicos, yo me voy a ir por todo lo que ha pasado y tal, pero quiero que sepáis qué ha pasado verdaderamente con mi hija. Y empieza a contarle a sus alumnos la historia, todo lo que ella sabe, ¿no? Y les desvela a sus alumnos quiénes son los asesinos. Pero empieza de una forma súper curiosa y que te llama muchísimo la atención porque es como, ¿a dónde va a llegar con esto? Y es que al principio del primer capítulo están repartiendo unos bricks de leche porque el gobierno japonés, está ambientada en Japón, por si no os habéis dado cuenta por el nombre de la autora, están repartiendo unos bricks de leche porque hay como un estudio del gobierno en el que están viendo cómo afecta el tomar leche de forma regular a los alumnos. Si crecen más, si están más sanos, etc. Entonces, están repartiendo los bricks de leche, además los bricks van con nombre, es decir, están etiquetados, no es que los repartan al azar, sino que tienen su nombre, su código, etc. Y luego les van dando los resultados a cada alumno, eso, ¿no? Y claro, y como te es tan incisiva
en cómo está repartiendo los bricks de leche. Esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí con esto? Y me pareció un clickbait brutal. Y luego lo que hace con los bricks de leche ya... Colitorcido, Joseja, también. Eso es un recurso que se utiliza, ¿eh? El coger un objeto que a priori puede ser inofensivo, como un brick de leche, o se me están ocurriendo otros inicios de libros que también cogen objetos cotidianos, pero darle una vuelta de cada manera que tú dices, espérate, yo estoy aquí rayada por un brick de leche, o por un jarrón, pues o por una máquina de escribir. Eso es un recurso que se utiliza bastante y que cuando se usa bien deja impacto, deja huella. Sí, es espectacular. Y además eso, que es que como te está diciendo desde el principio todo, porque no es un libro en el que estés buscando al Tú ya asesino. sabes quiénes son, ¿no? Es que lo sabes desde el minuto 1. Sí, lo sabes desde el minuto 1. Y te habla de más cosas, lo que pasa es que no voy a decirlo porque no hace spoilers, pero te va dando muchas pinceladas que te piensas que van a ir por un lado los derroteros, pero ostras, por cierto, hay película sobre este libro. Una película japonesa, no sé de qué año, pero también la vi. Y os recomendaría que tirarais para el libro. La película está muy bien, pero pierde mucha de la gracia que tiene el libro. Así que recomendadísimo. Apuntado. Yo por lo menos me he quedado con la curiosidad de saber qué pasa con los bricks de leche, ¿no? Y al final se utilizan elementos que pueden parecer más inofensivos o recursos, como por ejemplo ponernos en la piel del protagonista con un diario, por ejemplo, en que nos ayudan pues a meternos ya el modo en el que el escritor quiere que estemos cuando cojamos su novela y empecemos a leerlo, ¿no? Y sobre todo nos enganchan para poder seguir. Pero después también hay inicios como más clásicos, pero que son igual de buenos. Por ejemplo, algo que se le achaca, digamos, cuando escribes en tercera persona, es que, sobre todo en los inicios, cuesta más conectar con los personajes, porque la tercera persona, cuando nosotros decimos ella dijo, ella hizo, ella caminaba por la calle, ¿no? Te pone una barrera entre ese personaje y tú, el lector, que la primera persona te la quita. La primera persona dice, yo estaba caminando por la calle y me seguían. No es la misma percepción cuando tú lees eso que cuando lees ella estaba caminando por la calle y la seguían, ¿no? Pero aún así, escribiendo en tercera persona, que tiene otras muchas ventajas, es igual de válido y para muchos libros es necesario, puedes conseguir meter al lector en el modo que tú quieres, ¿no? Y que continúe avanzando con tu historia. Yo creo que esto es un poco el caso del siguiente libro que yo quería hablar, que es A la caza de Jack el Destripador, de Kerry Maniscalco. Partimos de la base de que yo no he leído este libro. Solo he leído el inicio y aún así está en mi estantería. Si me estáis viendo, estáis viendo este episodio en YouTube, lo veis por ahí atrás, ¿no? Pero sí es verdad que aun con todo, yo habiendo leído solo las primeras páginas y con un título que también engancha mucho, porque creo que al igual que Drácula, Jack el Destripador también es bastante parte de la cultura popular, más o menos la gente sabe situarlo, ¿no? Y sabe quién fue, te atrapa. Y aunque está en tercera persona, es que empieza con una tía realizando una autopsia. En medio del siglo XIX, que tú dices. Pero ¿qué está pasando aquí, no? Y una autopsia bastante detallada, ¿vale? Y realmente esos son comienzos que yo creo que enganchan, ¿no? Así como en tercera persona te está como alejando más de la protagonista, te está metiendo en una situación y te está dando pie a una cosa que tú dices, a ver, espérate, por lo que yo sé de cultura popular, a Jack el Destripador había varias teorías, pero nadie le dio caza. Y me estás diciendo que en este libro le van a dar caza, y es que encima empieza con una chica, que no es muy normal que una chica en aquella época se pusiese a hacer una autopsia a altas horas de la noche. A mí ya me tienen enganchada. Claro, es que estamos hablando, igual que comentábamos lo de la información, que hay que saber dosificarla. Luego hay ciertas técnicas que te ayudan a atraer la atención del lector, perdón. Igual que yo comentaba antes en el libro de Kana de Minato, esos plot twists iniciales y ese centrar la atención en un elemento, como comentaba Laura, que en inicio es cotidiano, pero que empiezan a darle una connotación que te crea tensión, que te genera esa tensión.
Lo que está comentando ahora mismo Laura es otro recurso que es una situación inicial que no es habitual, ¿no? Que es rara. Es decir, a lo mejor si esa autopsia la estuviera haciendo un hombre en ese contexto social y de fechas, ¿no? En contexto histórico en el que está el libro ambientado, a lo mejor no nos llamaría tanto la atención. Sí, una autopsia sigue siendo una situación que puede ser curiosa, pero que la esté haciendo además un hombre es como lo habitual. Sin embargo, como la está haciendo una mujer, la percepción cambia. Eso también creo que es importante, Sí, la sí, verdad. totalmente, totalmente. Sí. Y además que la gente a lo mejor, muchos no tienen en la cabeza el concepto de una autopsia en esa época. A no ser que haya visto ciertas películas o ciertas series que sí que aparecen un poco más la figura, pero como que no es lo que se tiene en mente normalmente. Es decir, como que se piensa en las autopsias como medicina más moderna. Pero bueno, Pili, ¿y tú tienes ahí por ahí algún otro libro con inicio impactante del que quieras hablar? Pues sí, vamos a hablar por último de un libro que a mí, bueno, una saga que a mí me aluciflipa, la amo profundamente, que es la saga del Príncipe Cautivo de C.S. Pacat. A lo mejor no lo he dicho bien, pero vaya, vamos a centrarnos en el primer tomo, ¿no? Al principio lo que se nos presenta es al pobre príncipe Damianos, que estaba tan pancho durmiendo en su camita y de repente han llegado un montón de soldados de su palacio, han matado a todos sus sirvientes, todos sus esclavos y lo están llevando cautivo. Le han pegado una paliza y se lo están llevando cautivo. Y el pobre hombre ha sido como, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estáis haciendo? Y, y además van apareciendo personajes que obviamente él conoce, y tú sabes que él conoce por cómo está explicando, lo está contando en primera persona, ¿vale? Y, y está descolocado, porque los personajes que aparecen además te lo ponen de forma que dices, vale, sí, son conocidos, pero no sé hasta qué punto te dan como como unas pinceladas un poco, no contradictorias, pero que sí que no te terminan de situar y te generan esa clase de atención, de decir, necesito saber quién es esta persona, qué relación tienes con ella y por qué te está haciendo esto, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Y además es una situación con la que empatizas mucho, como comentábamos antes en las pinceladas de teoría. El pobre, que además es un tío bastante pachón, bueno, pachón, es decir, es un príncipe soldado, pero es bastante pachoncito, ¿vale? Es muy bajo el tío. Es un achuchable, es una persona de estas achuchables, pero eso ya lo vas descubriendo más adelante. Ves eso, que de repente lo han sacado de la cama, que le han matado a todos sus sirvientes, que su padre acaba de morir, porque además todo viene a cuento de que su padre acaba de palmar mientras él estaba durmiendo. Y que de repente lo cogen, lo meten en las dependencias de los esclavos, lo preparan como un esclavo, lo suben a un barco y arreando y lo mandan al reino vecino con el que se llevan a matar para regalárselo al príncipe del reino vecino, Madre mía, que lo odia a muerte, que odia a muerte a la gente de su reino. Y es madre como, mía. hay la que te acaba Hay de caer, pollito. la que, pollito, la que te acaban de liar en 5 Sí, sí, páginas. sí. Y es muy buen inicio. Vamos, es. Un inicio muy rápido, es muy ágil, lo que comentaba, muy ágil. Te da la información suficiente para que entiendas que está fastidiadísimo. Fastidiadísimo. Y bueno, yo me bebí el libro en menos de 2 días. Así que creo que eso da una idea No es un libro muy gordo, porque no sé si llega a las 300 páginas o lleva 300 y poco, pero vamos, menos de 400. Y los 3 libros son muy finitos. De hecho, si estáis en YouTube, los estáis viendo justamente a mi espalda aquí. Ahí están los 3. Y, y espectacular, espectacular. De hecho, técnicamente a mí me parece que el primero, al menos del Príncipe Cautivo, es un libro que es casi perfecto. A nivel técnico en general, es casi perfecto. Pues nada, o sea, yo tanto como analizarlo a nivel técnico no he llegado, pero con ese inicio de historia que has dicho, Pili, desde luego dan ganas de seguir leyendo. Sí, sí, sí. Yo lo recomiendo mucho. Sí que hay que tener en cuenta que tiene muchos trigger warnings. Esta saga, sobre todo el primer libro. El primer libro es el más duro de todos.
porque hay violencia sexual, hay situaciones muy desagradables. Tened en cuenta que hay esclavos, entonces ya podéis imaginaros lo que hay. Y también hay que tener en cuenta que es temática LGTB, ¿vale? Los protagonistas son, bueno, es que el reino al que mandan adamianos, las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio están mal vistas. Entonces todas las personas, todos los nobles tienen mascotas, los llaman mascotas, pero si tú eres hombre tienes una mascota hombre y si eres una chica tienes una mascota mujer. No puedes tenerla al revés porque están muy mal vistos los bastardos. Entonces, a mí me encantó, ya te digo, me encantó mucho el sistema, me gustó muchísimo cómo lo tenían planteado. Me recordó mucho como si estuviera leyendo una historia entre Roma y un país árabe. No sé por qué lo de árabe, pero creo que sí, pero un poco por las localizaciones del reino segundo al que mandan a Damianos. Pero me gustó mucho, es decir, me daba mucha sensación de ser una novela histórica lo que estaba leyendo, porque dentro de que es fantasía, no hay magia, no hay sistemas de magia, es decir, es simplemente fantasía porque se está inventando los reinos, pero ya está. Y si sois capaces de aguantar los trigger warnings y os gustan mucho los libros de politiqueo, Pero por fabuloso. favor, antes de leer el libro, leed los trigger warnings, que yo soy súper defensora de los trigger warnings, porque antes de coger un libro, y además que los libros, vamos a ser sinceras, Pili, no son nada baratos y tu tiempo es No. escaso, entonces tú tienes que decidir qué libro leer con tu tiempo y los recursos que tienes para con qué libros te puedes hacer, ¿no? Creo que es importante saber qué te Sí, puedes esperar de un libro antes de hacerte con él. Entonces yo en ese sentido soy sí. súper defensora de los trigger warnings y creo que son necesarios. Mm. Sí, en este caso no vienen especificados en el libro como tal, porque es algo que se ha empezado a hacer después de la publicación de estos libros. Entonces no aparecen al principio, pero ya os lo digo yo, es decir, que tienen eso, sobre todo violencia sexual, también hay pederastia, no es explícita, ¿vale? Hay que destacar que no es explícita, la violencia sexual más o menos sí, más que menos. Eh, Y hubo un par de escenas, ya os digo, esto es el primer libro. Luego el segundo y el tercero no. El segundo y el tercero ni de coña. Pero el primer libro tiene algunas escenas que a mí personalmente me dejaron de esto que te paras un segundo y dices, espérate, no va a pasar esto, ¿verdad? Es decir, por favor, Pues fíjate, no paga fíjate que yo esto. conociéndome por el tipo de lectora que soy y demás, yo necesitaría eso, ver esos trigger warning para decidir si me lanzo o no a leer esta saga, porque es verdad que has dicho algunos que yo soy muy aprensiva. Así como después hay otros libros en el que, por ejemplo, puede haber contenido pues más gore, por poner un ejemplo, y me los leo sin problema. Estos trigger warnings que tú has comentado, yo creo que son de los que a mí más me cuesta llevar, ¿no? Entonces, más allá del nivel en el que puedan estar, ¿no? Pero para mí es importante tener esa información antes de empezar una saga. Pero bueno, Sí, aparte de los trigger warnings, yo creo que como hemos comentado en el tema de este episodio, ¿no? Hay técnicas, hay una serie de recursos, ¿no? Y después siempre está como ese apego emocional para poder conseguir que los lectores se enganchen a los inicios de nuestras historias, ¿no? Yo creo que estos 4 libros de los que hemos hablado reflejan muy bien eso, ¿no? Son 4 libros totalmente distintos, pero ya veis que los inicios dejan con ganas de más. sí, efectivamente. Y una cosa que sí que quiero destacar o que quiero señalar de cara como consejo hacia los que estéis escribiendo o a los que estáis escribiendo una historia de más de un tomo, ¿vale? O que tenga una continuación. Cuidad los inicios del libro en los 3, 4, 2, en los tomos que sean. Porque si bien es cierto que si tu primer libro ha gustado o tu primera parte de la historia ha gustado, probablemente la gente a la que le haya gustado vaya a leer la segunda porque quiera saber más, si ha conectado con los personajes, quiere saber qué más les ocurre, aún así cuida el inicio de esas otras partes de la saga, de la biología, etc. Porque queda muy mal que te hayas currado un primer libro y que luego, cuando vas a leer el segundo, te derrape el inicio o te aburra el inicio. Porque a lo mejor, si los personajes le han interesado en el primero, pero haces un inicio de segundo muy malo,
a lo mejor a la gente le deja de interesar o le deja de merecer la pena seguir leyéndolo, así que tenéis que tener cuidado con eso. Sí, sí, esto es aplicable, me parece perfecto lo que has dicho, Pili, aplicable a todos los libros que escribas. Si es parte de una saga, no puedes pensar que por el hecho de que la gente venga ya de un primer libro en el que ha conectado con tus personajes y tiene un apego emocional, ¿no? Y quiere saber qué pasa con esos personajes y esa historia, te exime de volver a escribir un inicio de libro que enganche a los lectores. O sea, por un lado tienes ya la ventaja de que ha empatizado, pero por otro lado también tiene las expectativas, ¿no? Entonces yo creo que es casi más difícil Exacto. escribir un buen inicio de un segundo libro que de un primer libro. Sí, sí. Así que eso, tened mucho cuidadito, tenedlo en cuenta. Y bueno, con esto vamos a dar por cerrado el tema de Sí, hoy. Creo que ha sido suficiente, que está bien. Ya sabéis, dejadnos en comentarios si estáis viendo esto desde YouTube o si os apetece iros hacia Instagram y en la publicación destacada sobre el capítulo, pues dejarnos algún comentario sobre qué os ha parecido, lo que comentábamos antes, cuáles son vuestros inicios de saga, los inicios de saga que más os han gustado y qué opináis sobre lo que hemos estado comentando aquí. Si tenéis problemas también a la hora de escribir el inicio de vuestras historias, comentárnoslo, a ver si podemos hacer algo entre todos y ayudarnos. Y bueno, chiquetes, vamos a pasar al merchandising sí, venga, literario. vamos con ello, vamos con el merchandising. Bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa, pero todavía nos queda un ratito juntos. Y es que queremos aprovechar para estar con la sección de merchandising literario porque nos encanta hablar de emprendedores y emprendedoras literarias. ¿A que sí, Pili? Sí, la verdad es que es una maravilla cómo atrae a tanta gente el mundo de la literatura y me hace muy feliz ver que la gente verdaderamente puede cumplir su sueño, ¿no? De vivir de los libros de cierta forma, aunque sea indirecta, no tenga nada que ver con el papel como tal. Y mola mucho, calienta el corazoncito. Y a mí como lectora es que me encanta porque de unos años para acá la verdad es que hay un montón de opciones, un montón de emprendedores que hacen productos con muchísimo, muchísimo cariño y bueno, así están nuestras estanterías, ¿no? Si nos estáis viendo desde YouTube ya veis que empiezan a estar llenitas de cositas, pero es que a los lectores cuando nos encanta una saga, pues como que no, casi que nos obsesionamos un poco, ¿no? Y queremos más cosas de esa saga aparte del libro. Y cuando nos dan una velita, un marcapáginas, una figurita, Sí, vamos, a mí por lo menos esto me pierde. sí, sí, además que, jope, al final parece que el merchandising solamente existe en las cuatro cosas principales, es decir, y no, hay muchísimos libros que nos encantan, entonces estas personas hacen posible el poder tener merchandising de un montón de sagas que de otra manera no tendrían esos productos. Y como es algo que cuando éramos pequeños no teníamos, yo creo que ahora nos flipa, ahora nos Sí, alucina, sí, 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 y sí. mola un montón. Sí. Y bueno, Pili, creo que tú hoy querías hablar de una tienda que tiene un proyecto pues bastante, bastante particular, ¿no? Sí, la verdad es que para mí ahora mismo es una de las tiendas más completas que hay de merchandising. Se llaman Double Project. Y tienen tienda online y me parece, o por lo menos tenían tienda física, me parece que en Barcelona. No estoy ahora mismo 100% segura, no he comprobado la información, pero tienda online que manda a toda la península y también a las Canarias, creo. Y tienen de todo, es decir, tienen una variedad brutal de merchandising. Yo tengo tazas, tengo camisetas, tengo marcapáginas, tengo un cuaderno, yo sé, tengo 40.000 millones de cosas de estas chicas. Y además está muy guay porque cada vez han ido consiguiendo más licencias y aparte de vender algunos libros en la tienda, han firmado convenios o no sé exactamente cómo era el tema, pero el caso es que tú puedes comprar libros que se van a lanzar en su página web y van con merchandising. ¡Ay, qué Y no chuli! es un precio mucho más alto del libro como tal. De hecho, yo el primero de Trono de Cristal, que es el único que tengo de la edición de Hydra, lo compré allí y tengo una tacita super cookie que me encanta. Sí, sí. De hecho, tengo pendiente de seguir comprando lanzamientos con esta gente porque me encantan las cosas que mandan. Y ya os digo, además están metiendo muchos productos nuevos en la web y tienen de todo. Tienen desde literatura a cine, series, tienen videojuegos, tienen manga y anime, que están muy guay también. Tienen K-pop, tienen de K-dramas, tienen de todo. Es decir, para todos los que estamos aquí y estamos escuchando esto, que estamos cortados más o menos por el mismo patrón,
es como la tienda de nuestros sueños. Mola muchísimo, muchísimo. Y aunque no lo esté, seguro que merece la pena echarle un vistazo, porque además creo que son 2 hermanas, ¿no? Pili, las que están detrás de todo esto, de Double Project. Sí, son 2 hermanas y además todos los diseños están estampados a mano. No hay maquinaria implicada, eso es lo que comentan ellas en la web. Entonces, bueno, maquinaria, entenderme, es decir, que no es una fábrica, que son ellas 2 haciéndolo todo. Y la verdad es que tienen cosas preciosas. Ay, pues eso me encanta. Bueno, pues os dejaremos la información de la web, pero os la digo ya, si queréis echarle un vistazo a la tienda, es www.double-medioproject.com y ahí está todo. Y también las podéis encontrar bajo el nombre de Double Project en todas las redes sociales. Había que decir por haber, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, o sea, están en todos lados. Sí, así que ir a echarle un vistacito. Os lo dejaremos también en la cajita de descripción de YouTube y os la etiquetaremos en la publicación de Instagram. Y ya os digo, os va a encantar. Os va a encantar. A vuestra cartera no tanto, pero a vosotros os va a encantar. Seguro. Seguro que sí. Sí, y bueno, ahora que ya hemos tenido nuestro momento de publicidad no pagada, porque recordamos que esto realmente lo hacemos por amor al arte, es decir, hablamos de estas tiendas y de estos emprendedores porque queremos hacerlo, no porque tengamos ningún tipo de convenio, ni nos paguen, ni nos den cosas, ni nada. Ahora que hemos tenido nuestro momento de cajón publicitario, vamos a hablar de libros que han llegado a nuestra estantería en estas últimas semanas, más o menos. Que parece... Somos unas asquerosas consumistas, pero oye, las estanterías no se rellenan solas. Estamos hablando de nuestro rincón culpable del que nunca nos libramos. Y es que el tiempo es limitado, los libros se acumulan y cuando llegan nuevos tenemos esa ansia por leer los nuevos, pero siempre tenemos muchos pendientes, ¿no? Entonces, Pili, ¿cuál es el libro más reciente que ha llegado a tu rincón culpable? Confiesa. Pues Lore Olympus. Los dos tomos que ahora mismo están en papel de Lore Olympus, que es una fantasía total, absoluta y magnífica. Ay, es un libro de fantasía ambientada en Roma, Grecia. A ver, Lore Olympus es como una reinterpretación del mito de Hades y Perséfone. Vale. Pero es que es muy particular, porque es como que es como si el Olimpo fuera el mundo actual, pero luego en el reino de los mortales es la época antigua. Es decir, es como si estuvieran en la época realmente donde se veneraba a los dioses griegos. Y mola mucho porque, por ejemplo, el inframundo es como una ciudad tipo Nueva York, con todos sus rascacielos y tal, y van vestidos súper modernitos, van a la universidad, entonces mola un montón. Y la cosa empieza con que Perséfone se muda al Olimpo y a vivir, a compartir piso con Atenea, después de que pase algo en el reino mortal, ¿no? Con ella. Y están en una fiesta que la pobrecita mía es como si de repente del campo profundo me la llevas a la gran ciudad, ¿sabes? Estaba flipando. Y Hades la ve y dice que es más bonita que Afrodita, ¿sabes? Le encanta Perséfone. Es que es buenísima. Y él es buenísimo. Y decir entonces... eso es peligroso, ¿eh? Porque Afrodita, por lo que yo he leído de ella, esas cosas no le sentaban muy bien. No, de hecho le sienta fatal y la lía parda. Hace una cosa, la lía un poco y ya, bueno, pues realmente hace que se conozcan en persona. Entonces... y ya a partir de ahí pues pasan muchas cosas. Es un webtoon, realmente, no es un cómic creado para que estuviera en papel. Es un webtoon, se puede leer gratis en Webtoon. Es una aplicación que podéis descargar en el móvil, tanto en Android como en iOS. Exactamente. Y podéis leerlo gratuito, está mucho más avanzado, claro, que los 2 tomos en papel, pero es que ha tenido tanto éxito que han decidido eso, pasarlo a formato físico. Y yo tenía ganas de tenerlo en formato físico, porque además está a todo color. Y es precioso, es precioso. Ay, qué bonito. Sí, es preciosa la obra. Hay capítulos que tienen trigger warning si te lo pone al principio, tanto en Webtoon como me parece, bueno... Sí, me parece, sí, en el formato papel también te lo coloca, te dice, oye, este capítulo contiene tal, por si te lo quieres saltar o para que tengas cuidado. Y me parece una forma de reinterpretar el mito fantástica. Sé que ahora mismo está súper de moda, que hay unos cuantos libros que han salido con el mito de Hades y Perséfone, pero es que es tan tierna
Y es que este Hades es como, tiene su lado malo, porque ves que tiene un lado cabroncete, pero es que es tan achuchable. Es que os voy a decir nada más que una cosa de él, y es que tiene 800 perros en su casa, Hades. Es decir, tiene como 7, 8 perros, aparte de cerberos. Tiene un montón de perros de diferentes formas, tamaños, colores, es decir, algunos de ellos monísimos. Y son todos rescatados, es decir, cuando va al reino humano, si ve a un perrete en apuros, se lo lleva a su casa y lo rescata. Pues no sería algo que yo hubiese dicho de Hades. Pero mira, ya te veo muy, muy emocionada con tus incorporaciones, porque han sido 2 al rincón culpable. Sí. Y merece la pena. Es decir, aunque si no tenéis, bueno, si no queréis comprarlo en papel o que no queréis arriesgaros así de primera, lo tenéis en Webtoon. Así que no tenéis excusa, además gratis. No tenéis excusa para no leerlo. Nos encantan las cosas gratis. Free is better. Bueno, pues así como tú te has hecho con 2 libros, yo esta semana he sido muy buena. No tengo ninguna incorporación a mi rincón culpable. Los he comprado yo por ti. No, o sea, estoy contenta porque ya advierto que no sé si esto va a volver a pasar. Pero estoy contenta porque me estoy conteniendo y no es por falta de ganas. Habéis visto todas las novedades literarias que han salido y que están saliendo durante el mes de septiembre y no es por falta de ganas, pero se han alineado los astros y yo me he contenido. No tengo ninguna incorporación. Muy bien, episodio. Laura, muy bien. Di que sí, eso es como debe de hacerse. No como yo, que soy una consumista asquerosa. Pero bueno, no pasa nada, somos felices y nuestras estanterías también lo son porque las tenemos bien alimentadas. Bueno, y dicho esto, yo creo que ya sí podemos cerrar el episodio de hoy de Tú a Bellaris y yo a Hogwarts. Nos ha encantado compartir este ratito con vosotros y nada, ya sabéis, la próxima semana nos tenéis aquí el mismo día a la misma hora con un nuevo episodio. Efectivamente. Y en fin, no olvidéis, seguirnos y darle seguir el podcast para que os avise Spotify y para que os salte la notificación. Si estáis viéndonos desde YouTube, pues 3/4 de lo mismo. Suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise de cuando subimos vídeos, si es que avisa, porque YouTube ya sabéis que hace lo que da la gana. Sí, es Ikea, es un poco Ikea, República Independiente de su casa. Y bueno, también están nuestras cuentas de Instagram, lauris.emerald y el raw_books, donde pues vamos subiendo cositas y no solamente del programa. Y bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes con muchos más libros y con muchos más consejitos. Así que hasta la próxima. ¡Chao! Chao.